Benito, ante todo, bienvenido a Atrapalibros. Nos encanta verte en España, de nuevo. Pues sí, en España hace un añito que no venía y nada, encantado de estar en España, de estar de promo, de estar en Sevilla, que es como mi segunda casa y nada. ¿Cuántos días de café y silencio has necesitado para escribir esta novela? Pues muchos días de café, pero con poquito silencio, porque piensa que esta novela la he escrito en Frankfurt y empecé a escribirla el mismo día que llegué a Frankfurt. Entonces me he tenido que dar muchos paseos por esta ciudad, muchos cafés, muchas narcosalas, muchos barrios rojos sobre todo. Me he pateado los lugares más oscuros y más desagradables de Frankfurt para poder sacar material con el que encarar esta novela. Y ha sido muy bonito, ha sido muy productivo mirar la ciudad con ojos de escritor, ¿sabes? Conocer la ciudad escribiendo una novela. Ha sido fascinante, la verdad. Y hemos sustituido a Bianchetti por Ramón Mascarell y Cádiz por Frankfurt, aunque Mascarell tiene raíces gaditanas. Sí, Mascarell tiene mucho de Cádiz, tiene mucho desparpajo, tiene mucho cinismo también, tiene muchas vueltas dadas. Es un detective venido menos que recala en Frankfurt por una serie de circunstancias. Se puede decir que llega a Frankfurt por amor y permanece pues por cabezonería, porque no hay por dónde cogerlo. Es un personaje muy peculiar, es un perdedor y Frankfurt parece una ciudad hecha a su medida. Ni a él le gusta Frankfurt, ni da la impresión que a Frankfurt le guste mucho Mascarell, entonces como que se solapan, hacen un buen competidor. Mascarell es como nuestro protagonista principal y luego tenemos a Ayla, ¿no? Una adolescente de 16 años, pero con una madurez inusitada para su edad por todo lo que ha tenido que pasar. Sí, Ayla, ten en cuenta que es un personaje que lo tiene todo en contra, ¿vale? Ayla es una adolescente, está en esa edad complicada de 16 años en la que ya no es una niña, hace mucho que dejó de ser una niña, está sola, debe llevar su casa para adelante, se dedica al menudeo, a trapichear con hachís, es un mundo eminentemente masculino en el que debe hacerse respetar y debe hacerse respetar de la única forma que sabe, con sus puños y con su navaja. Tiene que tirar para adelante con un padre aquejado de Alzheimer y bueno, como digo, lo tiene todo en contra y encima se coloca este propósito de averiguar la verdad tras la muerte de su hermano. Y a Ayla le parece extraño porque llevaba mucho tiempo limpio, le costó mucho desengancharse, no tenía noticias de que hubiera vuelto a recaer, entonces le resulta un poco extraño y decide ir un poco más allá y ver lo que las autoridades no quieren ver. Para las autoridades no deja de ser un turco más muerto a causa de las drogas. Y ella cree que no es así y empieza a investigar y se pone eso como meta y va a encontrar muchos baches en su camino, va a encontrar muchos enemigos, va a buscar a una persona, Gerard, el mejor amigo de su hermano. Va a resultar que hay mucha gente detrás de Gerard, principalmente Mascarell, como he dicho antes. Mascarell, que me ha gustado cuando dice, es el tipo al que recurres cuando tienes un encargo que ningún otro detective de la ciudad quiere aceptar. Sí, Mascarell quiere labrarse una reputación como detective. Lo que pasa es que su reputación, debido a la naturaleza de los encargos que acepta, que empiezan y terminan en el Barrio Rojo, y debido a la selecta clientela que recurre a sus servicios, su reputación va en picado. Va en el sentido justo contrario al que él quiere que vaya. Entonces, pues, ese es Mascarell, un superviviente, siempre está sin un duro, siempre se levanta con el pie izquierdo, entre otras cosas porque le falta el pie derecho, lo perdió en un accidente, y todas estas cosas conforman un personaje muy cínico, muy gaditano, diría yo también, y un perdedor. Creo que es muy fácil empatizar con él también. Pero le va cogiendo cariño el lector a medida que iba descubriendo otras cosas de él, sobre todo a través de él mismo y a través de los secundarios. Sí, es una novela con muchos secundarios, una novela en la que hay muchísimos secundarios que, digamos que llevan la acción en volandas. Y una característica muy peculiar es que la mayoría de los personajes son inmigrantes. Porque eso es Frankfurt. Frankfurt es la ciudad con más inmigración de Alemania y eso tenía que plasmarse en la novela. Yo en mi día a día en Frankfurt trato con turcos, con polacos, con húngaros, coreanos y eso tenía que reflejarse en la novela y aparece, tal y como está escrito en Gran Rojo, con muchos secundarios de diferentes sitios. Y bueno, Mascarell no deja de ser un inmigrante que ha llegado a Frankfurt por unas circunstancias y se ve obligado a sobrevivir. Y es lo mismo que le pasa a Ayla. Hay una población turca muy numerosa en Frankfurt y vas caminando por el centro y te ven los grupos de chavales turcos o árabes en el centro sin hacer nada, parados, 7, 8, sin hacer nada. Todo el mundo sabe lo que están haciendo, con zapatillas buenas, con ropa cara, todo el mundo sabe lo que se dedican. Si yo lo veo, lo puede ver cualquiera, lo puede ver las autoridades.
y ese menudeo está a la orden del día. Frankfurt tiene un problema tremendo con las drogas. Entonces, todo eso aparece en el Gran Rojo. Y nada más que iniciemos el relato, ya nos encontramos con ese cliente del señor Mascarell, la señora Niemann. Sí. Corrígeme con el acento alemán, porque dices que solo se... por una N, ¿no? Y al traducirlo es nadie, ¿no? Sí, Niemann se parece mucho a la palabra Niemand, terminada en D, que significa nadie. Entonces sería la señora nadie. No exactamente, pero es así. Frankfurt es una ciudad... Bueno, en Alemania hay muchos apellidos muy literarios. El profesor el director del colegio en el que trabaja mi chica se llama Mr. Herbst. Herbst es otoño, es el señor otoño, ¿sabes? Pues se llevan mucho los apellidos que significan algo. Entonces me pareció muy curioso colocarle ese nombre, señora Nadie. Ese primer encuentro que lo relatas y parece que estamos en la misma habitación. Es muy canónico, es muy canónico. Es un homenaje a la novela negra más clásica, porque mis novelas ya sabes que son muy canónicas. Beben de Dashiell Hammett, de Raymond Chandler, de Patricia Highsmith, de Rose McDonald, que son mis referentes y son los que impulsan toda mi creación. Al final mis novelas son muy canónicas y esta no iba a ser menos. Si empieza con una mujer, una pretendida mujer fatal, que al final no resulta ser quien dice ser, que al final no es tan fatal, o sí, no se sabe muy bien por dónde va a ir, y esa es la novela. Pues a ver qué me puedes decir de quién es o qué es el Gran Rojo. El Gran Rojo es la bestia, la gran bestia que habita a la sombra de los rascacielos, está detrás de los negocios ilegales que se suceden en las narcosalas, en el Barrio Rojo, incluso en el interior de los rascacielos, y bueno, actúa con mano de hierro contra quien se atreve a inmiscuirse en sus negocios o a interferir de alguna manera en sus asuntos. En este caso pues, puede ser Mascarell, puede ser Ayla o puede ser algún otro personaje que aparece en la novela. Ese es el Gran Rojo, la gran organización detrás de todos esos crímenes. Hablas de los rascacielos, ¿es a lo que te refieres cuando dices tú la Manhattan europea? ¿Cómo se llama a Frankfurt? Frankfurt es la única ciudad de Alemania que tiene un skyline conformado por rascacielos. Entonces allí se le llama Manhattan porque Frankfurt está atravesada por el río Main, entonces aparece esa Manhattan, se le llama Manhattan, es la Manhattan de Europa. Y es muy curioso porque en el mismo barrio en el que están los rascacielos está el Barrio Rojo. Y es un barrio rojo miserable y maloliente, no es un sitio bonito, no es un sitio turístico. De hecho, la primera vez que recalé allí fue por accidente. Yo estaba dándome una vuelta, haciendo fotografías, viendo los rascacielos, viendo los edificios y de pronto me viene un barrio rojo. En el barrio rojo además están las narcosalas, que son estos locales habilitados por el gobierno para que los toxicómanos tengan un lugar en el que inyectarse sus dosis con un mínimo de salubridad, con personal preparado para intervenir si hay sobredosis y todo eso. Es como si hubieran querido concentrar todos los vicios en el mismo sitio y que además esté a la sombra de los rascacielos es muy curioso porque se juntan las chicas que están en las puertas de los clubs intentando atraer a la clientela, la fauna, entiéndeme cuando digo fauna, el personal que se mueve por las narcosalas, que suele ser gente que está devorada por el mono o gente que va allí a trapichear o el que va a ver lo que cae. Están un tercer tipo de individuos que son los que como yo recalan allí por accidente sin saber muy bien qué hacen allí y luego están los grandes enchaquetados que pasan por allí con sus Lamborghini, con sus Ferraris, procedentes de los grandes rascacielos, porque es una ciudad con mucha pasta, una de las ciudades más ricas de Alemania. Entonces, todo eso crea un contraste, un caldo de cultivo muy peculiar. Y la primera vez que estuve allí me di cuenta de que es un sitio formidable para ambientar una trama criminal, un thriller en este caso, porque creo que lo tiene todo. Es diferente cuando uno realmente se patea el terreno donde va a desarrollar la acción de su novela. Muy diferente porque te da muchas perspectivas que no las puedes encontrar de otra manera. Si solamente escuchas lo que te cuentan, te estás perdiendo cosas. Si solamente te pateas la ciudad por el Google Earth, te vas a perder cosas, te vas a perder los olores, el ir por una calle y escuchar 3, 4, 5 idiomas diferentes en la misma calle. El que... No sé, te pierdes muchas cosas si no lo pateas y en este caso yo me he pateado Frankfurt y me he metido hasta la cocina de sitios muy desagradables y me he metido en locales y en sitios muy poco recomendables que, bueno, por eso también la novela es muy fidedigna, es muy honesta porque conozco de primera mano la mayoría de los sitios de los que hablo. Entonces, pues, incluso hay un rascacielos en la novela que actúa de epicentro, no todo gira en torno a ese rascacielos. Lo conozco de primera mano, existe de verdad ese edificio, es muy reconocible en el skyline. Y conocí a un tipo que trabajaba allí y me llevó a verlo por dentro, porque no es un sitio turístico, no se puede ir de cualquier manera. Y me llevó hasta la última planta
donde están los despachos, donde hay cosas. No es un sitio de visita, ¿no? Estando allí asomado en un balcón en el que la gente sale a fumar sin ninguna medida de seguridad, porque como te digo, no es turístico, es un balcón en el que tú miras y te ves 200 metros de queda libre. La pregunta inevitable, ¿se ha tirado alguien de este edificio? Claro, Y me dijo, hablas de segundos, no de metros. de segundos. Este edificio mide 6 segundos, este mide 8, es el tiempo que tardas en caer desde el otro edificio. Y me dijo, el año pasado se suicidaron 2. Son cosas que no suelen aparecer en los tabloides, porque no interesa que se sepa lo que encierran esos grandes colosos. Se tiraron 2, uno del piso 8 y otro del piso 12, creo que me dijo. Que me pareció terrible, sobre todo porque yo desde un piso 8 no me tiro, porque no me parece muy impresionante. Estamos analizando una cosa muy seria, ¿vale? Pero entiéndeme lo que te digo. Yo si me voy a tirar, ya voy ya por que te tiras, alto, ya te haces, planteas lo cosas. haces. ¿Por qué se tira desde piso 8? ¿Porque no pudo subir más? ¿Porque es donde trabajaba? ¿O porque es donde le pilló en ese momento? Y siempre hay un porqué. ¿Cómo? Que siempre hay un porqué, ¿no? Siempre hay un porqué. Entonces me interesó muchísimo y sobre todo 2 el año pasado y son cosas que no se saben habitualmente, no se conocen menos el que trabaja ahí. No se le da mucha publicidad tampoco, no interesa. Utilizas una primera y una tercera persona. Uh-huh. La primera persona la utilizo con Mascarell porque la escritura con Mascarell fue muy intuitiva. Como te he dicho antes, yo conocí Frankfurt escribiendo sobre ella. Yo miraba a Frankfurt con ojos de escritor. Entonces, la escritura con Mascarell fue muy intuitiva, fue a medida que iban pasando cosas las iba escribiendo, entonces me vino muy bien esa primera persona. Con Ayla practico una tercera persona, narrador omnisciente, que me viene muy bien para contar el entorno en el que se mueve y contar las impresiones de otros personajes con ella, porque sobre todo de Ayla me interesa, más que conozcan los personajes como es Ayla, me interesa que los lectores conozcan la impresión que causa en las alrededor. Es una chica turca que parece débil, que parece delgaducha, que parece tal, parece que no es nadie, pero que se las trae y todo eso. Quiero que esa impresión llegue a los lectores también. Una novela y tu historia, ¿no? Aparte de buscar el entretenimiento y el disfrute de los lectores, también haces una denuncia social, porque al fin y al cabo hablas sobre drogadicción, sobre crimen organizado, delincuencia juvenil, inmigración. Como te decía antes, la intención al escribir mis novelas siempre es lúdica. Mi intención siempre es el entretenimiento. Yo no pretendo hacer denuncias, yo no pretendo moralizar a nadie, nada más lejos de mi intención, porque no me gusta cuando me la hacen a mí. Entonces yo no pretendo dar lecciones de nada. ¿Qué pasa? Que al final la materia prima con la que yo trabajo es la realidad. Cuando yo digo que Ayla vive en un bloque en el que los alquileres han triplicado su precio, porque casi todos los pisos son de alquiler vacacional ahora en espacio de 3, 4, 5 años, no quiero hacer una denuncia, estoy contando lo que hay. Habrá lectores que vean una denuncia, que recapaciten sobre eso, y habrá otros que lo pasen de largo. Los dos lo hacen perfectamente. Que cada uno haga su lector. Al final los lectores son los que tienen que ver la denuncia o no, la crítica o no. Pero yo cuento la realidad, cuento las cosas como son. Una cosa de la que hablo mucho en mis novelas, todas, es de la impunidad que da el poder. La impunidad de la que disfruta el que tiene poder, dinero, contactos. Todos sabemos que a la cárcel van los pringados. A la cárcel va el que no tiene para pagarse un abogado decente, ni una coartada, ni tiene para pagar un soborno, ni tiene... A la cárcel va el que no tiene, el pobrecito. Entonces eso aparece también en mis novelas. Y hay muchos poderosos, los grandes poderosos, los grandes defraudadores, los grandes criminales de este país viven como reyes. Valga la redundancia. El otro día, no sé si en una conversación entre amigos, alguien preguntaba, creo que tenía tu libro sobre la mesa y dice, ¿pero conocéis algún detective privado vosotros? O sea, eso existe en la realidad. Yo he visto algún cartel que encima se publicitan, pero ¿quién conoce a un detective privado? Tú los conoces, evidentemente, ¿no? Yo conozco unos cuantos detectives privados y eso me ha permitido averiguar de primera mano cómo es el trabajo de un detective que está muy alejado del glamour, muy alejado de las películas y normalmente se encarga de cosas muy banales y de cosas muy triviales. Y es un trabajo que no está muy valorado, porque pagarle a alguien por un seguimiento, lo primero que piensas es, lo hago yo, o lo puedo hacer cualquiera, ¿no? Entonces es un trabajo muy mal considerado. Y Frankfurt tiene una oferta increíble de detectives privados. Me llamó mucho la atención, cuando estaba por allí, había muchos carteles en la calle anunciándose detectives, y luego me informé, y claro, es una de las ciudades más ricas de Alemania, una ciudad de los rascacielos, las grandes empresas están allí. Hay mucho espionaje industrial, hay mucho fraude a los seguros, a las empresas,
Entonces todo eso requiere investigación, requiere mucho. Pero Hay como un dices, barrio le hemos rojo. quitado el filtro del glamour, ¿no? Que nos venden en las películas. Claro, no tiene glamour ninguno. Hay un barrio rojo tremendo y miserable. Hay padres que están preocupados porque sus hijas tal vez vean en el barrio rojo una manera más o menos rápida y más o menos fácil de ganar pasta rápidamente y se efectúan seguimientos. Y hay mucha información en internet, hay mucha información. He hablado con muchos detectives y me cuentan casos muy peculiares y muy divertidos y aparecen en el barrio rojo también. ¿Hay favoritismo? ¿Un autor tiene favoritismo entre sus secundarios? Intento que los secundarios tengan su peso, que estén ahí por algo siempre. Yo tengo algunos favoritos, por ejemplo, hay un personaje, Frau Maud, que es la mujer que le alquila la habitación en la que vive Mascarell. Es una mujer que en toda la novela apenas habla, apenas tiene un par de palabras, pero se ve metida en todos los fregados, se ve pasar por delante a un elenco de personajes muy poco recomendables y me resulta muy entrañable. Creo que con eso ya se describe bastante esa forma de ser de esa mujer de ascendencia francesa que cuando se cabrea utiliza palabras en su idioma. Entonces le dice a Mascarell una serie de burradas todas en su idioma porque de nerviosismo es incapaz de decirlas en el suyo. Entonces pues eso la hace muy divertida, muy entrañable. Oye, vamos a poner, antes de terminar, frente a frente a Mascarell y a Bianchetti. Uh-huh. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? ¿O tienen más diferencias que parecidos? Tienen muchas peculiaridades que las hacen. Tienen muchos puntos en común. Yo diría que los dos son dos supervivientes, cada uno encara la vida de una manera. Bianchetti la encara con una apariencia que da miedo. Bianchetti nadie se atreve a meterse, nadie se atreve a llevar la contraria. Mascarell es todo lo contrario. Mascarell cualquiera sabe que le puede llevar la contraria. Mascarell no es muy impresionante físicamente. De hecho se lleva unos cuantos cocos por el camino y eso se nota. Luego Bianchetti encara la vida con seriedad, con mucha seriedad y con mucho silencio, muy intuitivo. Él cuando quiere saber algo pone las manos, esas manos enormes que tiene sobre la mesa y con eso ya basta para intimidar a cualquiera. Mascarell no, Mascarell tira del sentido del humor, del cinismo, le falta la vergüenza, le falta el respeto a todo el mundo, no tiene vergüenza ninguna y no se calla ni debajo del agua y eso le acarrea muchos problemas. Yo te digo, tienen muchos puntos en común y en común diría que la sensibilidad de ambos. Los dos tienen un concepto de justicia que va mucho más allá del conjunto de leyes ético, ¿no? establecidos para vivir en sociedad, sino hacer lo que está bien, dejar su granito de arena para que las cosas, si no todas, por lo menos una parte, se pongan en su sitio. Y eso sí que lo tienen en común los dos. No sé si se puede decir que tú has visto Frankfurt en rojo, ¿no? Con esa pátina de color sangre, se podría decir, y nunca mejor dicho, porque al final es un thriller que nos va a entretener y igual nos va a hacerte pedir más de Mascarell, ¿no? Va a tener bastante más recorrido. La intención es que tenga más recorrido, aunque como ya sabes, esa decisión al final no es mía. La decisión la tienen los lectores, que son los que tienen que decidir si quieren más Mascarell o si ya han tenido bastante y no quieren más de Mascarell ni de Ayla. Yo, de momento, el feedback que estoy recibiendo es que quieren más de Mascarell, quieren más de Ayla, quieren conocer más del pasado de ambos personajes y del futuro. Así que bueno, los lectores al final son los jefes, son los que mandan, así que yo haré lo que ellos me digan. Pues esperamos verte pronto con una próxima entrega de Mascarell, si los lectores así lo decidimos todos. Gracias, Benito. Sí, muchas gracias.